Y recibimos al doctor Roberto Pereira, que es un abogado especialista en principio en temas que tienen que ver con derechos fundamentales y muy particularmente con la libertad de prensa, porque oficia como asesor del Instituto de Prensa y Sociedad, que ha tenido naturalmente muchísimos casos judiciales que enfrentar. Muy buenas noches, doctor Pereira. Buenas noches, Fernando. Bueno, yo como una persona muy vinculada a la defensa de derechos humanos tengo que sumarme a la protesta, el rechazo de estas expresiones lamentables del ministro de Educación, ¿no? Que no solamente animaliza, sino que además propicia el tratamiento, desconociendo la dignidad humana, que es el fundamento de los derechos humanos, en este caso las personas que han fallecido en estas revueltas del 22 y 23. Es absolutamente increíble que él ahora pretenda justificarse, ¿no? Que se refería a otras personas, y aún en ese caso, ¿no? Tampoco es lícito tratar, como tú bien dices, a las personas como animales, porque eso, además de desmerecer la dignidad humana, propicia que el Estado se comporte de manera absolutamente bárbara, ¿no? Y generando todos los problemas de violaciones de derechos humanos que la historia ya nos ha contado y que no debemos permitir, ¿no? Yo creo que el ministro debería renunciar, ¿no? Esto es inaceptable en un Estado de Derecho, y sobre todo tratándose de las víctimas por las que se le ha preguntado de manera expresa, ¿no? Y a las que es claramente a las que se ha referido, ¿no? Hay un comunicado de la Defensoría del Pueblo que de vez en cuando nos sorprende, que reprueba esta declaración, la considera efectivamente incompatible con los derechos humanos que la Defensoría tiene como misión defender también, y pide la renuncia del ministro. Sin duda, yo creo que es un pronunciamiento acertado. En este caso, la Defensoría del Pueblo ha tenido algunos desacertados, ¿no? Es una institución en la que yo trabajé durante 11 años y que efectivamente su misión constitucional es la defensa de los derechos fundamentales, y no se puede permitir que un ministro de Estado que encarna el poder, que representa en este caso al sector educación, que es uno de los que tiene que promover estos valores en el Estado y en la sociedad, se exprese de esa manera de personas sobre las que inequívocamente se le ha preguntado. Es absurdo que pretenda ahora justificarse. Yo creo que en este caso es un acierto el de la Defensoría del Pueblo el que pide la renuncia del ministro Quero. Hablemos ahora en general, más allá del caso lamentable de las declaraciones del ministro de Educación. También entrevistamos al primer ministro que se hallaba, ahora creo que ya está cambiando el Perú, en París, donde mantuvo reuniones con autoridades de la OCDE. Es una organización internacional de países reputados por su buena gobernanza, por la transparencia en la gestión. De países de Europa, países de América del Norte, países de Asia, países de Oceanía. Y nosotros queremos entrar, como alguno otro de América Latina ya ha podido hacerlo. Hay que responder a ciertos criterios. El señor Adriansen nos dijo que uno de los cuestionamientos que se le habían formulado tenía que ver con la volatilidad de las instituciones públicas que se ha venido produciendo en los últimos tiempos, y una preocupación por la independencia de las instituciones judiciales. Para que se le pregunte eso en la sede de la organización a la que el Perú quiere ingresar, significa que hay una imagen mala que nos hemos ganado poco a poco, ¿no? Sin duda, Fernando. Esto es muy preocupante porque los congresistas, el Congreso en general, ¿no? Y algunos miembros del Poder Ejecutivo, que desde hace un tiempo han iniciado una cruzada de ataque contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial, fundamentalmente contra el Ministerio Público, porque entienden que no se debe investigar o no se debe investigar a determinados políticos o de determinada manera, han aprobado una serie de normas y han hecho declaraciones claramente que socavan la independencia tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Y eso es un tema que se está discutiendo en el extranjero, al punto que en los ámbitos académicos se está comparando la situación del Perú con la situación de México. En México se ha aprobado una reforma constitucional precisamente para dinamitar, para menoscabar la independencia judicial. Someterla directamente, ¿no? A través del voto popular. Someterla además al poder político, sí, a través de este escaparate, digamos, de la elección popular. Entonces, el caso peruano es un caso que se está comparando ya con México por todas estas iniciativas, y ahora ya hoy día nos hemos despertado con unas leyes que claramente afectan la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, porque les prohíben que decidan sobre determinadas materias. Por ejemplo, si consideran que debe una persona
merecer libertad, detención provisional o detención preliminar, han anulado esa posibilidad o los sancionan por decidir liberar a determinadas personas que han sido detenidas en situaciones flagrantes. Es decir, lo que están haciendo es extirpar un ámbito que es propio de la función de jueces y fiscales y que está protegido por la Constitución, que es la potestad de perseguir el delito, de hacer requerimientos ante el Poder Judicial y del Poder Judicial de decidir de acuerdo a ley. Cuando uno le prohíbe desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo a un juez decidir sobre ámbitos que son propios de su función jurisdiccional, claramente hay una merma de la independencia y la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Ahora, han habido efectivamente normas y proyectos de leyes de múltiples tipos que tienen que ver con las instituciones que han mencionado, pero hay que decir también, respecto a la Junta Nacional de Justicia, que hay quienes quieren reemplazarla directamente por una nueva Escuela Nacional de la Magistratura, y el Poder Electoral, que es presidido por un juez supremo, y hay una iniciativa para modificar eso, y que ya no sea necesariamente presidido por un juez, y que tampoco tenga un mandato de 4 años, es decir, estamos haciendo normas de la misma manera que sobre el Tribunal Constitucional para cambiar su composición y pasar a tener 9 en vez de 7, lo cual, como todo, puede parecer razonable si se hace sin segundas intenciones y con los plazos adecuados, ¿no? Su opinión sobre este tipo de evolución. Yo creo que, Fernando, en el fondo lo que hay acá, como decía antes, es un claro ataque al sistema de justicia en todos sus niveles, ¿no? Por parte del Congreso y secundado por el Poder Ejecutivo. Y yo creo que esto obedece a que el Poder Judicial y el Ministerio Público han desarrollado su función. Ciertamente en algunos casos con errores, con algunos abusos, ¿no? Que han sido de público conocimiento y que siempre están sometidos a la crítica. Pero esos casos aislados no pueden justificar el que se desarrollen normas y que se aprueben normas que claramente socavan la independencia del Ministerio Público, del Poder Judicial o de la Junta Nacional de Justicia, que ahora mismo se está discutiendo ya su eliminación y su cambio por una Escuela Nacional de la Justicia, de formación de jueces, que no se sabe muy bien qué rol va a cumplir. En el fondo yo creo que es un acto de venganza contra la Junta Nacional de Justicia porque se le ha atribuido una serie de actuaciones de jueces y fiscales, de mi juicio de manera injustificada, y en una lógica de polarización política donde hay un sector representado en el Congreso mayoritariamente que claramente no le gusta el control que viene desde el sector del ámbito de la justicia, ¿no? Esto es un problema que está pasando en el mundo, ¿no? Pero claramente en el Perú de una manera muy preocupante porque, como decía antes, ya en foros internacionales y académicos se está comparando la situación del Perú con la situación que ocurre en México, por ejemplo, ¿no? Donde un gobierno elegido, con en su caso mayoría en el Parlamento, acá no hay mayoría, pero hay una coalición que la garantiza, toma decisiones que en realidad van a conducir a la impunidad de los que tienen el poder. Así es, de lo que se trata es simplemente de eliminar, ¿no? O debilitar cualquier posibilidad de un control al ejercicio del poder desbordado claramente que está hoy día operando en el Congreso de la República, cuando no de la mano o sirviendo a intereses claramente criminales, ¿no? Como hemos visto con el caso de la minería ilegal y muchos otros intereses más que están en el Congreso y que han sido de público conocimiento. Entonces, claramente en el fondo está eso, la intencionalidad de un sector representado en el Congreso en connivencia con el Poder Ejecutivo para socavar el control por parte del sistema de justicia en general, ¿no? Hay normas que uno se pregunta si están introduciendo una innovación o están acentuando una política de miedo. Una de ellas tiende a sancionar a los responsables de filtraciones de carpetas fiscales, documentos bajo reserva. ¿Cuál es el estatus antes de esta norma? ¿Por qué es necesario legislar sobre ese tema? Bueno, antes de estas normas ya existían normas administrativas o existen normas administrativas que sancionan a los fiscales y a los funcionarios, digamos, de los despachos fiscales y judiciales que indebidamente vulneren el sigilo o la reserva de determinadas actuaciones judiciales. Y luego en el Código Penal hay una norma que sanciona la revelación indebida de la identidad de testigos protegidos o de colaboradores eficaces, ¿no? Y es verdad que acá ha habido un fenómeno de filtración, ¿no? Que también es del caso decirlo, ¿no? Es decir, ha habido una selectividad
en la filtración de información, porque había filtración de información, además de manera selectiva, ¿no? Pero ese problema no se arregla, ¿no? Criminalizando indiscriminadamente a jueces y fiscales, ¿no? Por el hecho de que aparezca una información vinculada a procesos, por ejemplo, de colaboración eficaz. En primer lugar, porque la filtración puede venir no solamente de los fiscales y jueces, pueden venir los abogados de las defensas, puede provenir incluso de funcionarios administrativos. Entonces, responsabilizar y criminalizar de manera absolutamente generalizada, sin ningún tipo de discriminación, ¿no? a jueces y fiscales, yo creo que se inscribe en este problema general que comentaba antes, de venganzas del sistema de justicia, de asustar a los jueces, de perseguir a los jueces para que no desarrollen sus funciones, ¿no? Es como que si, Fernando, porque hay mochazuelos en el Congreso, ¿no? Vamos a eliminar los congresistas, ¿no? O vamos a criminalizar toda actividad que se pueda realizar en el Congreso, los congresistas. Eso es absurdo. Yo creo que el problema hay que tratarlo de otra manera, ¿no? El problema, digo, de la filtración indiscriminada, pero no a través de estas normas que en el fondo como efecto van a tener sin duda la criminalización de jueces y fiscales que son incómodos. ¿No? Exactamente, que ahora, son incómodos a los políticos. Eso tiene una repercusión sobre la prensa, porque mucho de lo que sabemos sobre los casos de corrupción, a comenzar por la trama Lavajato, ha sido revelada por la prensa, es cierto, de origen estadounidense. Esto comenzó con revelaciones que vinieron de Estados Unidos en el año 16. Pero la prensa ha hecho su trabajo en el Perú y han hecho investigación y han sacado a luz cosas y a veces se apoyan en documentos a los que los periodistas acceden y tienen derecho a preservar la no revelación de sus fuentes. Explíquenos qué marco normativo hay y qué amenazas hay. Hay que recordar que los primeros proyectos que han derivado ya en estas normas, que ahora, el día de hoy se aprobó una norma que califica como falta grave, por ejemplo, el que se revele determinada información de expedientes, pero los proyectos, ha habido proyectos hace un tiempo donde incluían incluso en la criminalización a la prensa, ¿no? Luego, ante la protesta ciudadana de los gremios de prensa, han retrocedido en ese intento. Pero en la práctica lo que va a ocurrir, Fernando, es que cuando se trate de investigar o de sancionar a un juez o fiscal como consecuencia de alguna revelación de este tipo de información, claramente allí en ese proceso van a meter a la prensa. Recordemos que ya muchos periodistas han sido incorporados o han sido en materia de medidas de levantamiento, por ejemplo, del secreto de sus comunicaciones, en investigaciones penales, precisamente por haber tenido como fuente a fiscales o a jueces en el país. Entonces se han emitido medidas para levantar el secreto de sus comunicaciones o para allanar, ¿no? El domicilio o las oficinas de determinados periodistas, ¿no? El IPI se ha pronunciado cada vez que esto ha ocurrido, porque claramente eso afecta el secreto de las fuentes periodísticas. Un periodista puede reunirse con cualquier persona, con funcionarios públicos, puede reunirse con personas que han delinquido, personas que están en problemas con la justicia. En la medida en que el periodista no incurra en un acto delictivo para obtener la información, su actividad está protegida por la Constitución. Y no pueden establecerse medidas ni directas o que indirectamente ataquen o pongan en riesgo el secreto de las fuentes del periodista. Y este tipo de normas claramente tienen como efecto, como uno de sus efectos negativos, el debilitar el régimen, digamos, jurídico de la libertad de expresión. Hay una solicitud formulada por la Defensoría del Pueblo en el año 21, en la época en que el titular de ese órgano de Estado era el doctor Walter Gutiérrez, para pedir al gobierno, a la presidencia de la República, en esa época ejercida por Pedro Castillo, a que tome posición sobre la declaración de Chapultepec. Díganos cuál es la importancia de este tema y a qué ha dado lugar ahora, 3 años después. Bueno, la declaración de Chapultepec es un conjunto de principios rectores de la libertad de expresión que se han convertido ya en un estándar internacional de soft law. No es una norma en sentido estricto porque no emana de ningún órgano estatal, pero son un conjunto de principios que han ganado consenso internacional, ¿no? En las agremiaciones de defensa del periodismo y que los gobiernos lo suscriben, ¿no? Es decir, muchos gobiernos se adhieren a la declaración de Chapultepec. Y entonces, efectivamente, en el año 21, la Defensoría del Pueblo demandó que el Poder Ejecutivo, en ese entonces liderado por el señor Castillo, se adhiera a los principios de Chapultepec para autoimponerse un estándar que permitiera fiscalizar digamos, controlar su actitud frente a la prensa.
Este pedido fue formalmente cursado al Poder Ejecutivo por la Defensoría del Pueblo y el Poder Ejecutivo nunca respondió a la Defensoría del Pueblo. Entonces esto fue materia de una demanda que llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, porque hemos conocido a través de la prensa, al parecer ha resuelto que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de contestar a la Defensoría del Pueblo si se adhiere o no se adhiere y por qué no se adhiere a la Declaración de Chapultepec. Pero no solo porque sea la Declaración de Chapultepec, sino porque en general lo que dice el tribunal es que los órganos del Estado deben o tienen la obligación de contestar a la Defensoría del Pueblo cada vez que esta institución requiera algún tipo de explicación o información vinculada a los derechos humanos, en este caso a la libertad de expresión. Esperemos a ver qué cosa dice, en este caso, el gobierno liderado por la señora Boluarte en relación con esta controversia y concretamente en relación con la declaración de Chapultepec. Sería saludable que la Presidenta de la República se adhiera a este principio porque, ya que hablabas tú de incorporarnos a la OCDE, ¿no? Esto es parte de los estándares que se exige para ingresar a este foro, es decir, el respeto por la institucionalidad y por el marco de protección a la libertad de expresión, ¿no? Otro tema que está en debate y que tiene una relevancia internacional, en la medida en que somos signatarios de convenciones internacionales y compromisos internacionales, es el tema de la pena de muerte. De un día al otro, la señora presidenta Dina Boluarte ha sostenido que debe abrirse un debate en el país, una formulación un poco equívoca y vaga. Ese debate, en la boca de algunos de sus intérpretes ministeriales, se ha vuelto directamente tender hacia la aprobación, ¿no? Y ha llamado la atención que varios ministros de un día al otro han profesado una fe favorable al debate y eventualmente a la pena de muerte, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Arana, que más bien conocemos con posiciones mucho más acordes con algunas exigencias internacionales. Lo ha sostenido también el ministro de Economía, argumentando con cifras económicas, diciendo que perdemos 2% de nuestro PBI a causa de la criminalidad. Aparentemente él cree que la pena de muerte podría mejorar el PBI peruano, y algún otro ministro que se me escape en este momento. ¿Su opinión sobre el tema? Bueno, yo creo que esa es expresión de dos cosas, ¿no? En primer lugar, de la absoluta incapacidad del gobierno de hacer frente a la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, esto es muy claro ya en el mundo, ¿no? En la experiencia, digamos, de la persona que nos dedicamos al derecho y concretamente al derecho penal, a la política criminal. Cuando un gobierno, en general cuando un político no sabe qué hacer con el problema de la criminalidad, recurre a modificaciones al Código Penal, o al anuncio penas, ¿no? Al anuncio. En este caso vamos a ver si... Así es. Sí. Pero además revela, desde mi punto de vista, y por el patrón que tú has mencionado, de que todos los ministros se han alineado, además ministros de carteras inéditas, ajenas en principio a esta materia, yo creo que es el intento de desviar la atención del público, ¿no?, hacia las cosas que la presidenta no ha explicado hasta el momento, ¿no? El tema del cofre, el tema de la operación de rinoplastía, en fin, todos los temas que realmente desbordan ya a la presidenta de la República. Yo creo que es un intento de desviar la atención del público hacia un tema que en realidad ya desde hace muchos años está zanjado, ¿no? En el Perú no es posible ampliar los supuestos de pena. La pena de muerte solo es posible aplicar para traición a la patria en tiempo de guerra, y no es posible ampliarlo sino modificando la Constitución y renunciando a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué hemos firmado cuándo? ¿Qué gobierno firmó esa convención? Eso lo firmamos. El Pacto de San José, ¿no? El Pacto de San José lo firmamos en el año 79. O sea, el gobierno militar de la época, presidido por Manuel Bermúdez. Así es, y luego ya se incorporó a la Constitución del 79. Y el Perú con la firma de Aya La Torre. Así es, ¿no? Y el Perú ha venido perteneciendo a ese sistema de protección internacional de los derechos humanos. O sea, salirse de ese marco por una majadería presidencial, ¿no?, que es anunciar el debate de la pena de muerte, me parece una medida o un anuncio, por decirlo menos, absurdo, ¿no? Una pregunta final y rápidamente sobre el tema de las ONGs. Usted mencionó que era asesor de IPIS. ¿IPIS es propiamente una ONG? Así es. ONG, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuál es la situación de IPIS? ¿Cuál es el control al que está sometido? Bueno, el IPIS está sometido al control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, está sometido al control de la SUNAT, ¿no?, como están sometidas todas las ONGs en el país. Esto es una mascarada, digamos, del Congreso, porque claro,
se ha vendido este proyecto de ley como un proyecto de transparencia, ¿no? Que las ONGs no quieren transparencia. Hay transparencia, al punto que toda esta información que han sacado para atacar, para tergiversar el trabajo de las organizaciones civiles, la han obtenido de la página web del APSI, la han obtenido a través de fuente abierta. Lo que en el fondo lo quieren hacer con este proyecto es meter un caballo de Troya. El caballo de Troya es el siguiente, que quieren prohibir que las ONGs hagan activismo político, ¿no? Que se ocupen o critiquen sobre las políticas públicas, que se pronuncien acerca de las elecciones. Eso está expresamente dicho. Y ese es el problema, ¿no? Si sacaran esos artículos, estas normas que están, estas prohibiciones, ¿no? Bueno, el proyecto sería un proyecto inocuo, repetitivo, porque ya existen normas sobre transparencia. Pero lo que quieren es eso, que las organizaciones civiles o la sociedad civil, por ejemplo el IPIS, claramente el IPIS se tiene que pronunciar sobre políticas públicas que, por ejemplo, debiliten la libertad de expresión. Claramente tiene que criticar a un candidato a la presidencia, al Congreso o a un que amenaza a los periodistas. Que amenaza a los periodistas, ¿no? Y eso, y a las autoridades que no dan conferencias de prensa. Sin duda, ¿no? Y eso claramente encaja en este concepto de no hacer activismo político o criticar las políticas públicas del Estado. Por lo tanto, ese proyecto es claramente un proyecto que busca minar el trabajo de las organizaciones civiles, es totalmente antidemocrático, y eso explica por qué las embajadas, hace un tiempo, alrededor de una decena de embajadas, y ahora la embajada de Estados Unidos y Canadá, se han pronunciado en contra. No se pronuncian en contra de la transparencia, se pronuncian en contra de este intento antidemocrático de controlar las instituciones de la sociedad civil. Eso es. Roberto Pereira, abogado y asesor de la ONG IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y